Hola amigos, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil te cuenta. Hoy estamos entrevistando a mi coronel Pérez Hernández. Nos va a relatar, vamos a recordar un episodio interesante durante la guerra que fue de la ofensiva. Así es que los dejo con mi coronel Pérez Hernández. Un saludo especial para toda la audiencia de mi capitán Carlos Balmore Vigil. Mi nombre, como bien dijo él, es coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, retirado José Roberto Pérez Hernández. Vivimos la guerra junto con mi capitán. Yo era subteniente, él ya era mi teniente. En ese entonces yo era comandante de acción, él era mi comandante de compañía. Nos encontrábamos en operación militar en las faldas del volcán de San Salvador. Ahí habíamos estado por un buen tiempo, viendo la parte de que se acercaban ya o estaba ya en el periodo de las cortas de café, y era nuestra misión pues salvaguardar que las personas hicieran su trabajo. Cuando de repente en justo el 11 de noviembre, que era un día sábado, por supuesto, sábado 11 de noviembre de 1989, comenzaron las alertas, suscitaron actividades que ya daban muestra que era algo fuera de lo normal, algo que ya no tenía nada que ver con la parte del desarrollo normal de la guerra o del conflicto armado. Fue ahí cuando nos pusimos en alerta. Bueno, mi capitán nos dio la voz de alerta de que le habían informado de que habían algunas novedades ya en el centro de San Salvador, habían atacado ya algunos cuarteles, la Guardia Nacional y todo eso, y pues que había alguna gran posibilidad de que nosotros también tendríamos que ser parte de alguna actividad, pero hasta ese momento no habían mayores indicios que nosotros fuéramos a participar en eso. Ahí pasamos el 11, sábado 11, el domingo 12, me recuerdo yo de que ya sí estaba más fuerte la situación, y fue hasta el lunes cuando nosotros nos movieron para allá, para entrar de lleno a lo que era la ofensiva. Pero, perdón, también recuerde de que cuando reventó, pues llamamos la ofensiva, se oía, sí, combate por un lado, por explosiones, ráfagas, y nosotros ahí pendientes del radio, además de la radio Cuscatlán. Eso es lo que más nos informaba. La radio Cuscatlán es la que nos tenía más informados sobre qué es lo que estaba pasando, porque ya no era una situación normal como siempre, porque nuestras comunicaciones eran a través de los radios militares. Ya era algo público, y la radio Cuscatlán era la voz oficial prácticamente de lo que estaba pasando con nosotros donde estábamos. Y eso se escuchaba a lo lejos, se escuchaban las bombas, se escuchaba el desorden ya de que era algo que estaba afuera. Nosotros estamos en el norte del volcán de Guazapa, y ya ahí por Apopa se escuchaban. Y bueno, lo que más nos sorprendió fue que ya ahí en la parte donde estábamos ya no había nada prácticamente, ahí nos movíamos sin ninguna novedad. Pues cuando nos movieron ya hacia acercándonos ya para la ofensiva, yo no sé si fue lunes o domingo. Yo que no recuerdo exactamente, pero por cierto, nuestra agrupación, la Alfa, compuesta por primera y segunda compañía, fue la última en que nos movieron, sí, exactamente. Iban por ejemplo, la Delta va para tal sector, la Bravo para tal sector, y nosotros aquí, ¿para dónde? Nosotros. Y es que lo que sucedía, mi capitán, es que la Delta y la Charlie, o la Bravo, no me acuerdo cuál estaba de vacación, porque había una siempre que estaba en descanso y recuperación, ¿verdad? Entonces, no sé cuál de esas tres estaba fuera, pero la Delta y la Charlie las movieron al sector, estaban al sur del volcán. Ajá. Entonces les fue más fácil llegar a la parte ahí de Tenancingo, Ayututepeque y toda esa parte, ¿verdad? Sí, también. Donde estaba ya el fuerte de la ofensiva. Y nosotros, tal vez se recuerda usted eso, que la primera misión que nos dieron, que fuéramos a Popa. Sí, es que bajamos a Popa. Ajá. Sí. Y ahí nos estaba esperando
recuerdo yo, mi teniente en aquel entonces, Samayo Aleipa. Exactamente, sí. Ya. Y sacó la carta, muy contento él. Mira, la situación está esta. Creo que ya habían herido o había muerto un oficial, que no recuerdo exactamente. Eso sí mal no recuerdo, porque eso creo que esa coordinación lo tuvo directamente como comandante de la agrupación, ¿va? Correcto. Y entonces estábamos ahí cuando la llamada que nos desplazáramos. Que ya no. Sí. Sino que nos desplazáramos a Ciudad Delgado. Exacto. Y ahí, bueno, ahí comenzamos, comenzamos, hasta ahí no había novedad, porque nosotros avanzamos, caminamos desde Popa hasta Ciudad Delgado, sin novedad. El problema fue cuando entramos a Ciudad Delgado. Justo recuerdo yo bien, lo tengo bien, porque yo era el que iba al frente de la unidad. Yo llevaba el esfuerzo principal. Pero nos quedamos a dormir, se recuerda, por donde había una antena. Sí, nos quedamos todavía atrás. O sea, eso fue domingo de la noche. Ahora recuerdo, sí fue domingo de la noche, porque entramos lunes por la mañana. Pues, entonces, nos quedamos a dormir todavía antes de entrar ahí. Cuando entramos el día lunes, que a buena mañana entramos para ver qué es lo que pasaba, porque hasta ese momento nosotros desconocíamos totalmente lo que íbamos. Sabíamos que el enemigo estaba ahí, pero no sabíamos cómo nosotros íbamos a afrontar la situación o el cambio de la táctica de la guerra de guerrillas a una guerra urbana, porque son dos cosas diferentes, son dos tácticas diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente. Sí. Entonces, esa fue uno de nuestros grandes, dijera yo, errores, si es que le podemos llamar errores o le podríamos llamar equivocaciones, porque entramos creyendo que íbamos en el campo abierto, era nuestra preparación prácticamente. Nosotros no teníamos más que preparación para las operaciones de guerrilla en el campo abierto. Exactamente, entonces en el campo, en el bosque, en las montañas, esa era nuestra preparación, tácticamente. Porque a eso estábamos acostumbrados desde que inició la guerra. Así es. Pero también recordemos algo importante, que no recuerdo si fue esa noche que nos quedamos a dormir, ya cerquita de Ciudad Delgado, no recuerdo el nombre del caserío Cantón, solo recuerdo que una elevación de ahí habían unas antenas, que por ahí nos quedamos, que las compañías estaban bien diezmadas. Recuerdo que la primera, que era mi compañía, estaba como 50 y algo. Que orgánicamente eran de 100. Y la segunda no recuerdo de cuánto. Entonces quedamos con Flores García, que es el comandante de la segunda, y Magaña Cuesta, que es el comandante de la agrupación. Entonces, que hiciéramos una sola compañía. Y ahí organizamos 3 secciones, que era usted una, Chegoyen, Puñal la otra, y Africano la otra sección. No recuerdo que es la primera y segunda, eso no interesa mucho, el orden, pero sí organizamos 3 secciones, y el grupito de nosotros, que andaba ahí como 2, 3 cada uno, pues hacía una patrullita de grupo de mando, y así fue. Organizamos 3 secciones para que fuéramos completos, ¿verdad? Sí. En realidad, esos detalles, pues ya después de varios años como que se van perdiendo, pues, pero sí, en realidad mi capitán lo tiene más fresco, y creo que sí, yo me recuerdo que sí éramos 3 comandantes, mi Charlie Africano, mi Charlie Puñal y mi persona, que era el indicativo Lucifer en ese momento. Entonces, yo era el más recluta, por supuesto, entonces tenía que topar al principio como fuerza principal. Y de hecho así fue, me mandaron, y yo pues con toda la preparación y con los deseos de estar siempre al frente y cumplir con la misión, pues tomé mi sección, la organicé tal como dice él, la organicé en 2 patrullas. En una patrulla me fui con un subsargento, y un grupo de soldados, y la otra patrulla que se la asigné a un sargento que era de indicativo
Indicativo, ¿cómo se llamaba este Luna Pérez? Luna Pérez era el apellido del sargento. Este era Bronson. Bronson, Sí. indicativo Bronson. Entonces Bronson se fue y nos abrimos al entrar a la entrada de Ciudad Delgado, nos abrimos. Yo me fui por la izquierda subiendo una montañita que estaba justo cuando comenzaba la entrada de Ciudad Delgado. La calle Paleca. La calle Paleca, exactamente. Y a Bronson se fue a la derecha. Entonces a él le pareció normal irse por la línea férrea. Y comenzó a avanzar y igual avanzamos, íbamos avanzando de la misma forma. No tan despacio porque todavía, como le repito, desconocíamos cuál era la situación. Hasta ahí yo estaba en mi ambiente porque había una como especie de montañita que tenía árboles y todo, y yo subí ahí, no tuve novedad, supuestamente para apoyar a mi otra patrulla que iba al lado, por el flanco derecho. ¿Cuál fue la sorpresa? Y eso sí les digo que fue bien difícil, porque como no teníamos esa preparación, ni siquiera no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. La verdad es que esa es la verdad. No teníamos ni siquiera una noción de cómo iba a estar la situación. Y se fue Bronson por la línea férrea. Había avanzado que quizás ni 20 minutos teníamos de avance cuando me dice, Michale, tengo novedad. ¿Y qué pasó? Le dije yo. Y me dieron la clave de lo que teníamos. Y yo le dije, ¿qué? Le digo, sí, me dijo, no me acuerdo, Nance parece que era. Nance creo que era, Nance. Tengo 2 Nances, me dijo. No, tengo un Nance, me dijo. Híjole, camarada. Entonces, cubrite bien, le dije yo, y yo voy a apoyarte desde acá para que puedas sacarlo. Entonces viene también el sargento con el desconocimiento sobre la situación que estábamos viviendo, y el enfermero, todo agresivo, dijo, no, yo lo saco. Cantarito era el que había tomado el frente sin ninguna perspectiva de lo que nos enfrentábamos, que era lo diferente en el campo. El francotirador siempre, generalmente, él tenía que estar en 2 o 3 hombres atrás del hombre punta, porque si había un objetivo franqueable, pues desde ahí él se apoyaba y hacía lo que tenía que hacer, cumplía con su misión. Pues esa vez, Cantarito, que era el indicativo de mi camarada, que era francotirador, con un M14, se adelantó y él dijo, no, yo voy a ir para el frente y esa cosa, y fue el primero, pues medio asomó a una curva que llegaba a donde estaba exactamente la fábrica de hierro, Paleca, ¿cómo se llama? Tinetti. Sí, ahí, la Tinetti, sí. Donde fabricaban puro hierro, y desde ahí me lo afianzaron, pues. Era un pedazo claro. Era claro, era un pedazo claro sobre la línea férrea, y donde él llegó así, justo quedaba enfrente, como a unos 50 metros quizás, a lo sumo, y lógicamente lo afianzaron. Entonces Cantarito cayó, y dijo el enfermero, yo lo saco. Y él que se asoma. Cúbranme, dice que cúbranme. Él dijo, cúbranme. Con fuego, lógicamente. Exactamente. Ajá. Pero hasta ese momento no teníamos idea, pues, cómo iban a reaccionar. Lógicamente, allá teníamos enfrente un francotirador que todo lo que se moviera enfrente, pues era un objetivo bien. Objetivo fácil. Fácil. Entonces se asomó el sargento, el enfermero, se arrastró intentando llegar, pero no, si lo tenía afianzado, ahí cayó. Y ya me dice Bronson, Charlie, tengo dos Nances. Eso significaba que teníamos 2 muertos. Tener 2 muertos en Atlacat en una sección, no, hombre, eso era una gran novedad. Nosotros que nos mataran un soldado, no, hombre, eso era algo que no sucedía todos los días. Teníamos heridos, lógico, pues, pero ya un muerto. Y no, hombre, fue una gran novedad. Entonces, sí, y más 2 muertos rápido. Y en primera instancia, pues, si no tuvimos nada de combate ni nada, pues, de que hubiéramos combatido para llegar a eso. No, si fue así de fácil. Entonces, vinimos nosotros y armamos una línea de fuego desde el cerrito, desde la montañita que estaba, que no crean que era una gran montaña. Estamos hablando de un cerrito de 50 metros, pues. Sí, que había una pequeña vegetación. Exactamente, ahí, sí. Armamos desde ahí
una línea de fuego y le dije yo, vaya, vamos a apoyar a estos camaradas para que saquen a los soldados. Y desde ahí lanzamos un minuto loco, como tal le llamábamos nosotros en el Atlacat. Era empeñar todas las armas 90 M.50 si no andábamos, porque lógicamente ahí en ese momento no andábamos más que la M60, el M79, que tampoco lo podíamos usar porque no sabíamos qué es lo que realmente estaba ahí. Así que pusimos la fusilería y la M60 para apoyar, para ver si lo intentábamos sacar. Hasta ese momento íbamos a intentarlo, no era tan fácil porque no sabíamos, o sea, ya sabíamos que estaba un francotirador ahí y que lógicamente nos estaba haciendo daño. Entonces logró el sargento meterse al cafetal y en eso estábamos cuando venía un niño de 12 años a lo sumo. Pero perdón, a todo eso ya había pasado un buen tiempo, pues. Le estamos hablando de 3 horas, o sea, después de esa situación, sí, pues nos bajaron ya no se podía avanzar, por eso. Ahí estábamos quietos. Sí. Y la otra cosa, recuerdo que en usted me informa, vea, Charlie, sí, tengo por supuesto, exacto. Y vengo yo a reviso el IoT para que los que no saben, el IoT es donde están las claves, sí. Viene la frecuencia. Eso se llama información táctica de operaciones, IoT. Y entonces ahí cada mes, cada operación se cambiaba, vale decir, en este caso Nance era muerto, un ejemplo, Marañón era el abastecimiento, Mango era herido, y así, vea, entonces esas eran las claves. Hoy camión, por ejemplo, puede ser Paterna, etcétera. Entonces esa era la clave. Cuando reviso y yo con duda, ¿va? Y le pregunto, ¿estás seguro que tiene 2 Nances? Sí, me tengo 2 Nances. Y ya, seguro, porque pues sí, yo he extrañado, ¿va? Y sabiendo que él no tenía por qué mentir, pero aquello, lo que él acaba de decir, de que era algo muy difícil tener 2 bajas rápidamente en el Atlacat, era muy, muy buenos soldados. Y entonces, pero ya cuando ya me confirmó, bueno, aquí ya está seria la cosa, porque afirmando lo que él dice, no sabíamos exactamente a qué nos íbamos a enfrentar, qué cantidad de enemigos había, cómo estaban operando, qué tipo de arma, y no teníamos ni tan siquiera una pizca de entrenamiento de combate urbano. Para nada. Sí. Así es que, bueno, y para todo eso, cuando que él me informa, ya nosotros, ya creo que Africano fue el que pero Africano llegó más tarde. Sí, claro, pero ¿por qué? Porque también él ya, como ya habían esos muertos, ya tenía que ir más despacio, pues ya iba con precaución. Sí, ya después de ese evento, después de las 2 bajas que tuvimos, créanme que ya le pensamos ya más en la forma de cómo íbamos a actuar. Sí. Nosotros no sabíamos que teníamos que romper paredes para avanzar. O sea, según nosotros teníamos que respetar la propiedad privada y avanzar por la calle normal, que no había otro espacio. Los francotiradores enemigos estaban en cada esquina, en los techos de las casas. O sea, nosotros teníamos hasta ahí estamos descubriendo que íbamos a enfrentar a un enemigo que estaba mucho más preparado que nosotros para esa actividad, para ese momento. Ellos habían planificado con tiempo, con suficiente tiempo, cómo iban a hacer. Habían hecho reconocimientos, a dónde se iban a ubicar, cómo ellos iban a tratar o sorprendernos. Tenían cubierta cualquier movimiento que nosotros hiciéramos, ellos ya lo tenían controlado. Entonces, a partir de ahí, cuando sucedió eso, cuando tuvimos las 2 bajas, pues ya le pensamos. Entonces vino Bronson y comenzamos el proceso de recuperación. Ese fue otro proceso muy difícil, créanme. Sí. En ese lapso de ese proceso fue que pasó venía un niño sobre la calle y le dijo todavía, porque nosotros ya teníamos el control del equipo desde un bordo, le podemos llamar así, como de 5 metros. Que se habían tomado 3, 4, 5 soldados que estaban ahí pendientes de que nadie fuera a tomar el equipo, porque para el Atlacat perder un fusil era perder una vida, hombre, o sea, era algo que no podía suceder, que al Atlacat le quitaran un fusil, no, hombre, eso era inconcebible. Sí. Entonces, el sargento lo primero que hizo fue tomar la posición, que fue lo que tuvo que haber hecho desde un principio.
Pero como no sabíamos, entró sin novedad, pues de que vamos como San Juan por tu casa, no sé quién es el que entra por tu casa, pero igual, Bueno, igual. igual, ¿verdad? Entró y tomaron la posición en el borde ese, Y tener bajo y observación, bajo el observación equipo. el equipo. Y los muertos también. Y por supuesto los Sí. muertos, ¿va? Que era otra parte que jamás como Atlacat íbamos a dejar abandonado un cuerpo, jamás. Entonces estábamos en comunicación, ¿va? ¿Qué hago? Espérate, estamos pendientes, espérate, y mantenerte en posición, solamente cubrirme ese equipo. Y cuando venía el niño le dice, ve el soldado arriba y le dice, te tiro el fusil. No lo toque, le dijo el soldado todavía. No lo toque, le digo, ahí déjalo. El niño, en lo que preguntó eso, se agachó. El que se agacha y el franco que le pone Le disparó. le disparó. Sí. Le dispara y le abre el estomaguito. Literalmente le salen las vísceras al niño y cae, por supuesto. ¿Qué edad más o menos tenía el niño? Como 12 años tenía. Está bien chiquito. Sí, chiquitito. Sí. Entre 10 y 12 años más o menos tenía el niño. Era un niño. Pero es lo que nos preguntamos, diferente es que hubiera sido un adulto, Exacto. el cuerpo, y se puede haber confundido el guerrillero. Pero ahí era un niño, es más, un niño que no me acuerdo si andaba descalzo, era un niño, un humilde niño pues de la zona. Esa es una zona marginal, que vivía el niño quizás a lo mejor a la orilla de la línea férrea, y cabal, cayó el niño. Ya eran 3 bajas las que teníamos. sí, Teníamos dos muertos, 3 muertos, perdón, dos soldados y el niño.